estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez nos trae las novedades salientes del universo de los bonos en una nueva edición de su columna semanal dedicada a la renta fija. 1. Desde este lunes deja de estar vigente el impuesto país. El tributo que había sido creado en diciembre de 2019 como parte de la ley de emergencia económica que impulsó el gobierno de Alberto Fernández no fue renovado luego de que se cumplieran los 5 años fiscales que se habían estipulado inicialmente, por lo que quedó oficialmente suprimido desde este lunes 23 de diciembre. Con la eliminación definitiva del impuesto país, que durante este año fue clave para las cuentas públicas, el precio del dólar tarjeta caerá desde la zona de 1.670 pesos que tocó el viernes a unos 1.357. Con la eliminación del impuesto país, el gobierno espera darle un empujón adicional a la baja de la inflación, aunque resta por verse qué impacto tendrá en reservas, al quedar solo unos 215 pesos o un 18% por encima del precio del dólar MEP. En el equipo económico, por lo tanto, confían en que el efecto será limitado, dado que según cálculos del Banco Central, la mitad de los pagos en moneda extranjera que hacen los argentinos ya se cancelan con dólares propios que adquieren previamente vía MEP. 2. La economía argentina volvió a crecer en octubre. Tras el bache que había sufrido en septiembre, corregido en la nueva medición, el estimador mensual de actividad económica del 10º mes del año registró un crecimiento de 0,6% respecto de septiembre en la medición desestacionalizada y quedó por encima de los niveles en los que se ubicaba en noviembre del año pasado, previo al cambio de gestión. Pese a ello, volvió a arrojar una caída en la comparación interanual de 0,7%. Con la publicación del EMAE de octubre, el INDEC volvió a corregir hacia atrás los datos respecto del nivel de actividad de los meses previos y reveló que la economía argentina hizo piso en abril. El dato fue celebrado en redes sociales por el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte de su equipo económico, que destacó que en menos de un año, ordenando la macro, se logró recuperar el nivel de actividad y bajar los niveles de pobreza heredados. 3. La cena navideña de este año en Argentina costará entre 114 y 144% más que el año pasado. Así lo calculó un informe elaborado por la consultora Focus Market en base a relevamientos de precios que realizó para cenas económicas, intermedias y premium. En los primeros 2 casos, los aumentos serían superiores a la inflación acumulada en ese periodo, dado que según algunas estimaciones privadas, la inflación interanual de diciembre caería a la zona de 118%, contemplando un registro de 2,9% para el último mes del año. Según el trabajo, los precios de la cena navideña para 4 personas este año rondarán los 87.100 pesos en el caso de la opción más económica, los 141.000 pesos en el caso de la opción intermedia y 236.600 pesos para el caso de la cena premium. En todos los casos, el estudio contempló una canasta de productos que incluyan plato principal, postre, mesa dulce y bebidas alcohólicas. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval viene de trepar el viernes un 2% en pesos, con lo que recuperó parte de las caídas que había acumulado en los días previos. La del viernes también fue una jornada positiva para los ADR argentinos en Wall Street, en donde se registraron subas de hasta 7% lideradas por acciones del sector bancario. El riesgo país, por su parte, va a abrir la semana en la zona de 670 puntos básicos. El dólar blue se ubica en 1.160 pesos para la venta y el MEP y el contado con liqui se mantienen en niveles respectivos de 1.140 y 1.160 pesos. De esta manera, la brecha empieza la semana en la zona del 9,5 al 11%. La fija. Y ahora sí, pasamos a la fija con Juan Pablo Álvarez. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Entramos en este anteúltimo lunes del año con un riesgo país en 671 puntos, un valor que era inimaginable un año atrás. Sin embargo, durante la semana pasada tuvimos algo de movimiento de los dólares financieros, lo que llevó a que el Banco Central intervenga el miércoles y también algo el jueves para mantener a raya el tipo de cambio. Según estimaciones de GMA Capital, la suba de los últimos días del contado con liqui evaporó casi 4 meses de ganancias del carry trade. Algo de la volatilidad cambiaria pudo estar vinculado a que venimos de una semana turbulenta en Brasil, en la que el dólar llegó a escaparse hasta 6,3 reales y el Banco Central tuvo que salir a intervenir fuerte para bajarlo y que cierre la semana apenitas por debajo de 6
6,10 reales. El bono global de Brasil a 10 años cayó 2,4% en 2 días, algo que no pasaba desde hacía 2 años y ahora rinde por encima de 6,8%. Hasta el día jueves, el Banco Central de Brasil llevaba perdidos más de 16.400 millones de dólares de reservas en 6 días hábiles y el viernes habría perdido otros 3.000 millones de dólares adicionales, por lo que está cerca de haber perdido 20.000 millones de dólares en esos días. Esto implicaría una pérdida del 5,5% del stock de reservas del Banco Central de Brasil. Por otro lado, volviendo a nuestro país, estuve viendo un ejercicio que suele ir actualizando el broker Facimex Valores, que es comparar el upside de los bonos argentinos imaginando una convergencia a los rendimientos de otros países comparables. Facimex calcula que si los bonos argentinos convergiesen hacia la mediana de rendimientos de los países con nota B de la agencia S&P, esto sería lo que subiría cada instrumento. El GD30 2,1%, el GD35 14,4%, el GD38 también 14,4%, el GD41 12,6% y el GD46 11,7%. Ahora bien, si Argentina llegase a rendir como la mediana de los países calificados como BB, el upside sería de 9,5% en el GD30 y de 33,5% en el GD35. En el GD38 se iría a 31,7% y en el GD41 a 33%. Si bien es un ejercicio teórico, puede ser interesante para los inversores que se preguntan en qué tramo de la curva hay más potencial. Hecha esta introducción, ahora vamos a hablar con Javier Casábal, quien es estratega de renta fija de AdCap Grupo Financiero y cuyos informes suelo mirar con muchísima atención. Javier, bienvenido a La Fija. En primer lugar te pregunto si crees que todavía hay potencial para el carry trade. Cuando pensamos en el carry trade, creemos que hay que ser especialmente cautelosos, especialmente en este momento de gran volatilidad en parte del real. Sin embargo, nosotros estamos viendo como una alternativa bastante atractiva para el 2025 en un contexto en el que el mercado en general viene agregando posiciones más riesgosas entre los activos argentinos. Uno de los temas relevantes es, por supuesto, tener en cuenta la volatilidad adicional que significa el contado con liquidación, y nos parece fundamental estar pendientes de cómo va a desarrollarse el acuerdo con el Fondo Monetario el año que viene y si eso significa una flotación bastante libre o más bien algo más administrado y que pueda ofrecer menor volatilidad para el contado con liquidación. En el segundo caso creemos que vale la pena considerar alternativas siempre pensando en el largo plazo y con un view bastante optimista. Javier, ¿y qué análisis es del mercado actual de renta fija soberana en pesos? Cuando pensamos en las inversiones en pesos, vemos que en el corto plazo las LECAPs van a seguir dominando en línea con las expectativas de una baja del crawling peg al 1% en las próximas semanas. Ahora, cuando pensamos en los títulos ajustados por inflación, creemos que estos permiten o dan la posibilidad a los inversores de ir un poco más lejos en el tiempo. O sea, permiten extender duration y hacer apuestas más riesgosas. En la medida en que el mercado siga bastante bullish, vamos a ver que esos instrumentos se terminan usando como un vehículo preferido. En los precios actuales, ¿te parecen más atractivos los bonos o las acciones argentinas? En este momento vemos bastante alineados ambos mercados. Venimos de un rally muy marcado y exponiéndonos en algún punto a tomas de ganancia de momento, especialmente conectados con la volatilidad de estas próximas semanas. Sin embargo, vemos catalizadores como el acuerdo con el fondo que pueden a la vez hacer que continúe el rally de los bonos argentinos y por otro lado, ese mismo baja del riesgo país se empiece a priciar en los descuentos de las acciones en la medida en que el mercado empiece a considerar que esa baja del riesgo país llegó para quedarse. Es decir, que los proyectos de inversión pueden ser evaluados a una menor tasa de riesgo país. Por eso consideramos que vale la pena estar posicionado tal vez en una parte de la cartera con una posición conservadora para proteger el capital, pero a la vez no dejar de estar parados en
en acciones más largas que pueden tener un upside bastante más pronunciado. Los bonos están ofreciendo un upside de 20-30%. Las acciones, algunas de ellas pueden ofrecer retornos muy superiores, como por ejemplo es el ejemplo de Vista, que puede llegar a subir 100% durante el año que viene. Te pregunto ahora cuál es tu mirada sobre los bonos provinciales y particularmente si ves algún atractivo en los bonaerenses. Los bonos provinciales han tenido un comportamiento mezclado entre lo que han sido los bonos corporativos y los bonos soberanos. Lo que venimos viendo es que en general las apuestas más riesgosas han sido las ganadoras entre los bonos provinciales, y esto de alguna manera empieza a consumir el upside que queda por venir. Cuando pensamos en los bonos de la provincia de Buenos Aires, creemos que de alguna manera es estar expuesto a la vez al riesgo argentino y además un riesgo idiosincrático relacionado con la diferencia de gobiernos, ¿no? O sea, con Axel Kicillof a nivel provincial y con Javier Milei a nivel nacional. Y la relación entre ellos significa un riesgo adicional. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué medida queremos agregar riesgo en Argentina? Bueno, si estamos agregando posiciones de mayor riesgo, esta puede ser una alternativa, pero tenemos que entender bien de qué se trata y a qué nos estamos exponiendo. Vale mencionar que en 2012, cuando había tensiones entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, aún siendo del mismo partido, el spread había llegado a 900 bips o más. Entonces, los 300 o 400 bips actuales pueden ser poco en un momento de tensión política. En relación al inversor extranjero, ¿ustedes ven un apetito por Argentina? Durante el año 2024 han empezado a aparecer inversores que hacía años que no estaban en Argentina, pero lo notable es que los que estaban desde hace más tiempo, que habían entrado a precios más baratos, no están saliendo de Argentina. Eso da la pauta de que Argentina sigue siendo una improving story para los inversores, y a la vez que tal vez no hay otras alternativas que luzcan tan bien como Argentina en este momento. Un ejemplo interesante tal vez sea lo que está pasando actualmente en Brasil, que uno se pregunta si no es momento de salir de Argentina y que el rally ya terminó y entonces es momento de ir a Brasil, donde están los activos mucho más baratos. La sensación que en general se viene percibiendo es que de todas maneras ambas tendencias van a continuar, que Argentina va a seguir viviendo este rally con catalizadores positivos, y mientras tanto Brasil puede seguir enfrentando correcciones y seguir bajo estrés. Entonces tal vez esta tendencia se profundice por un tiempo. Muchísimas gracias, Javier, por tu claridad de conceptos. Un gusto que hayas estado hoy con nosotros en La Fija. Algunas cositas antes de despedirme. La semana pasada me olvidé de mencionar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires postergó su vuelta al mercado internacional de bonos en lo que iba a ser la primera salida de un subsoberano desde la llegada de Javier Milei. ¿Qué pasó? El gobierno porteño había ofrecido recomprar 550 millones de dólares de sus bonos Serie 12 a 2027. Y esa recompra iba a ser financiada con una colocación en Estados Unidos. Sin embargo, recibió ofertas por 319,5 millones de dólares y el equipo de finanzas de Jorge Macri decidió dar de baja la operación. Según nos explicaron desde el gobierno porteño, la transacción debía cumplir con la condición de endeudamiento neutral, ya que la intención era la administración de pasivos y no incrementar los niveles de deuda, dado que la ciudad cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones. Las autoridades nos explicaron que tuvieron una buena recepción del mercado, pero que el tender no alcanzó los niveles mínimos requeridos de participación, motivando, por ende, la suspensión de la transacción en su conjunto. Yendo ahora al plano internacional, empezamos esta semana con el Treasury de Estados Unidos a 10 años rindiendo 4,5%. Y cierro esta columna haciendo mención a una nota publicada en Bloomberg el 19 de diciembre que hace mención al crecimiento que están teniendo los bonos híbridos en el mundo. Estos bonos se conocen como híbridos porque combinan las características de los bonos, pago de un cupón, y de las acciones, sin fecha de vencimiento o con un vencimiento muy largo. Y el emisor puede decidir no pagar el cupón, como puede ser el caso de los dividendos. Según destaca Bloomberg, la emisión de estos bonos híbridos en 2024 alcanzó un récord
de 35.600 millones de dólares, un fuerte aumento respecto de los 6.500 millones de dólares del año anterior. Estrategas de Barclays creen que en 2025 las emisiones de bonos híbridos con vencimiento específico, es decir, excluyendo los perpetuos, aumentarán cerca del 7% en 2025. La nota explica que si bien los tenedores de bonos híbridos suelen tener menos prioridad a la hora de cobrar en caso de quiebra, la posibilidad de obtener rendimientos más altos al estar subordinado en una estructura de capital de alto grado es algo muy atractivo para los inversores. Ahora sí, estimados oyentes, me despido hasta el próximo lunes. Que pasen una hermosa Nochebuena y una muy feliz Navidad. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea, y quería agradecerles por habernos acompañado hasta acá. Espero que tengan un muy buen inicio de semana y nos reencontramos mañana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.